Aquí estamos de regreso con más de Al Punto y tal y como habíamos prometido, a partir de este momento iniciaremos un diálogo que de seguro va a ser muy interesante con el doctor Oscar Reyes, un médico de la República Dominicana, egresado de la Universidad Central del Este, con una especialidad en nefrología, una especialidad que muchos confundimos. Y fuera de cámara, justamente hablábamos con el doctor Reyes sobre esta confusión que no solo yo, muchos la tenemos. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Al Punto. Esperemos que sea de gran agrado para usted y para los amables televidentes. Sí, muchas gracias tanto al público que nos está escuchando y nos está mirando en estos momentos. Damos muchas gracias por estos minutos que Dios nos ha concedido para llevar informaciones de mucho provecho para la salud a cada uno de los televidentes. Doctor, entonces inmediatamente entrando en materia, quiero que usted nos defina la diferencia entre urólogo y nefrólogo, porque yo mismo le expresé una confusión que tenía hace un momentito. Sí, precisamente yo le preguntaba hace unos días a una paciente que fue a mi consulta, me dijo que ella tenía un problema de los riñones y que había ido a un urólogo. Y yo de manera jocosa le digo, pero ven acá, ¿qué hace una mujer de un urólogo? Le hice yo la pregunta. Digo yo, entonces ella me preguntaba a mí, me hacía la pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un urólogo y un nefrólogo? Bueno, la diferencia que hay es que el urólogo es el especialista, el médico que se entrena en lo que se llama los procedimientos quirúrgicos en los órganos genitales masculinos. El nefrólogo es aquel especialista que se entrena en los servicios de lo que es el buen o mal funcionamiento de los riñones. De ese buen o mal funcionamiento, tenemos aquellos pacientes que van comúnmente a las consultas, presentan dolor de espalda y inmediatamente pues piensan en los riñones y allí uno logra diagnosticarle algunas patologías que son muy comunes, como son las piedras en los riñones, urolitiasis, o las calcificaciones en los riñones, nefrocarcinosis, o las infecciones en vías urinarias, que tanto pueden ser altas como pueden ser bajas. Pero estos son los pacientes que recurren mucho a la consulta. Doctor Reyes, la clásica confusión de que el agua de coco es mejor que el agua cuando uno siente que tiene problemas en los riñones. ¿Qué hay con eso? ¿Por qué dice la gente que el agua de coco, que tiene grasas y tiene sal, es mejor para los riñones que el agua, que es un elemento completamente libre de eso? La diferencia que hay entre una y otra es que el agua de coco simplemente tiene alta concentración entre sodio y potasio. Okay. El sodio, por lo regular, el paciente que ingiere mucho agua de coco tiene una particularidad que se comporta como un diurético. Tiende a aumentar la filtración glomerular y el paciente a orinar más. A diferencia de lo que es tomar agua normal. Que cuando uno toma agua normal tiene que tomar grandes volúmenes de agua, pero no tiene grandes concentraciones de sodio. Entonces un paciente que está deshidratado, que tiene pérdida de sodio, pérdida de potasio, pérdida de agua, el agua de coco es la más completa para hidratar a un paciente. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en aquella época los soldados que eran avaliados, que caían abatidos en la guerra, pues estos soldados tomaban como mecanismo de hidratación, tomaban un bajante y le colocaban, pelaban un coco donde quiera que encontraba. Ellos tenían coco, lo pelaban y le ponían un coco como suero, y como tal el agua de coco funciona como un suero, un hidratante, normal, porque es un hidratante, tiene alta concentración de sodio. ¿Usted recomienda el agua de coco entonces si uno siente que tiene problemas? A mi paciente yo siempre le digo, para que orine mucho, para que tenga la oportunidad de tener una diuresis aumentada, toma mucha agua de coco siempre y cuando no tenga patologías que lo limiten a usar mucho agua de coco, porque hay patologías que limitan a usar no tanto el agua de coco, sino cualquier agua, cualquier líquido.
Pues puede ser una insuficiencia renal crónica que esté en etapa terminal o etapa 5, o el paciente tenga una falla cardíaca avanzada y no puede ingerir mucho líquido. No le conviene aquellos acumular pacientes líquido. que se le hinchan los pies, aquellos pacientes que se hinchan, aquellos pacientes que hacen dificultad respiratoria cuando tengan mucho líquido. Este tipo de pacientes tiene que ser limitado para ingerir líquido. Ahora, no significa que no deben ingerir líquido. Aquellos pacientes simplemente uno le dice, toma orina, haz pipí en un vaso. Si tú haces pipí en un vaso, 500 cc, tómate 250 cc de agua durante todo el día. Lleva el equilibrio. Porque tú lo que hiciste es que orinaste 500. Ahora, si orinas 500 y se toma 1500 cc, hay 1000 que se van a quedar en la orina. Entonces el paciente lo que va a hacer es que se va a hinchar, se va a dermatizar y va a entrar en insuficiencia respiratoria, sobrecarga volumétrica, como le decimos nosotros, me le dice la nefrología. Doctor Reyes, ya mi amigo Genaro se antepuso a la pregunta que yo quería hacerle antes de ir, pero está muy bien, perfecto, perfecto, excelente eso. Mire, primero yo quería saber, antes que esto, pero fue una recomendación muy buena, cuáles son las alertas que nos da el riñón o el aparato urinario de nuestro cuerpo de que está mal, los síntomas, y que no está funcionando bien. Si nosotros tenemos que tener en cuenta desde un principio es porque, perdón, porque hay muchas cosas estas que son silentes. Hay muchos padecimientos que son silentes, aparentemente, para el cuerpo humano. Entonces, por eso le hice la pregunta. Lo que te vuelvo y repito, lo que tenemos que tener en cuenta es que los riñones fallan por múltiples causas. Dentro de las causas que fallan los riñones, tenemos la diabetes, la hipertensión, aquellos pacientes que usan estupefacientes, aquellos pacientes que tienen enfermedades glomerulopáticas hereditarias, vamos a decir síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, vamos a decir, a llamarlo por apellido. Aquellos pacientes nefróticos son aquellos pacientes que cuando niños hacen pipí y la pipí se vuelve mucha espuma. Okay. Es el síndrome nefrótico. Y se hinchan, se dermatizan, se hinchan, se ponen, pues que retienen mucho líquido. Se le hinchan los ojos, se le hinchan los pies, se hinchan enteros. Y hay el nefrítico, es aquel niño que cuando va al baño hace pipí y se ve manchada de sangre. Ya hay otros elementos clínicos juiciosos que el médico utiliza para complementar y lograr hacer el diagnóstico tanto de una patología como otra. Realmente, el paciente que va a tener problemas con los riñones, esas son enfermedades silenciosas. La enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué me refiero a lo silencioso? Los pacientes diabéticos, cuando hacen insuficiencia renal crónica, ya han venido con una serie de complicaciones paulatinamente. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal crónica, la falla renal crónica, cuando el riñón falla de manera crónica, es porque es un proceso progresivo, poquito a poquito, como le digo yo a los pacientes, va poco a poco, silenciosamente se va dañando el riñón y el paciente no se va dando cuenta. Ahora bien, todo paciente diabético que pasa de 5 años como diabético debe ser evaluado por un nefrólogo, porque la única manera del paciente diabético hipertenso darse cuenta que sus riñones están fallando es simplemente mandar a hacerle un examen de orina y que en el examen de orina el nefrólogo detecta 1, 2 cruces de proteínas en orina. Doctor, vamos a hacer una breve pausa para entonces, justamente cuando regresemos, tomarlo ahí mismo. ¿Qué debemos hacer para prevenir? Ya sabemos los síntomas, lo que usted ha dicho, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar caer en lo que usted acaba de decir ahora? Comerciales y regresamos de inmediato con más de Al Punto.